Se conoce a Grecia como la civilización que duró cerca de 1000 años, 1054 años, desde el año 1200 antes de Cristo hasta el 146 después de Cristo, y se le conoce también a Grecia como la cultura de mayor influencia para el desarrollo occidental. Propiamente para los países europeos y en este caso para nosotros también, que fuimos conquistados por España, que es un país europeo. Otros autores han denominado a Grecia como la cuna de la civilización debido al gran desarrollo que tuvo en las artes, en la política, en el lenguaje, en la filosofía y en algunas otras ciencias. La civilización griega surgió en la zona oriental del mar Mediterráneo y se extendió por tres espacios fundamentales: la península de los Balcanes, numerosas islas que se encuentran también dentro del mar Jónico y en las costas occidentales de Asia Menor. Bien, dentro de la cosmovisión de los griegos profesan una religión politeísta, polis, muchos, teos, Dios, adoran a muchos dioses, creen en la mitología. A los griegos se les atribuye el nacimiento de la filosofía, desarrollan un pensamiento racional. Este pensamiento racional los lleva a indagar en los sistemas naturales, en los sistemas de la naturaleza, y en este sentido desarrollan las matemáticas, la geometría. Algo importante, ya que ellos son quienes crean propiamente la filosofía como una disciplina, es que la separan del mito. La historia sí contiene mito, la filosofía no. La filosofía explica los fenómenos de los hechos cotidianos de la vida y de los fenómenos del mundo. Bueno, esta cosmovisión se refiere a la manera en la que se percibe el cosmos, el mundo. Tiene que ser representada de alguna forma y dentro de sus manifestaciones artísticas, en la escultura ellos representan a sus dioses con forma humana. Dentro de la arquitectura, la figura humana es la medida de todas las cosas. Hay una preferencia por las formas regulares, por el círculo y el cuadrado. Buscan la belleza a través del equilibrio y la armonía. Utilizan lo que se conoce como el rectángulo de oro, que propiamente ustedes deberán estar estudiando en análisis proyectual, y si no, más adelante hago una definición de lo que es este rectángulo de oro. Y hay un estudio dentro de sus manifestaciones artísticas, hay un estudio y un desarrollo de sistemas de proporción. Las etapas históricas de Grecia las podemos definir en 5 etapas. Grecia no surge de la nada, sino que surge de lo que ya se había formado como culturas prehelénicas, que fue la cultura cretense y la cultura micénica, que dejan una gran herencia de conocimientos a los que hoy conocemos como griegos, a la cultura griega. Después hay una época oscura donde se empiezan a formar polis, es decir, ciudades. Hay migraciones también hacia el continente asiático, y ya propiamente después hay 3 periodos que podemos considerar dentro de la cultura griega: el periodo arcaico, el periodo clásico y el periodo helenístico, en cada uno de ellos suceden fenómenos o sucesos interesantes. Bueno, hablando propiamente de arquitectura, uno de los aspectos más admirados de esta civilización es el impresionante desarrollo de su arquitectura, que hasta hoy en día sirve de inspiración a diversos arquitectos. El periodo de Grecia
Ya mencionaba yo que se extiende desde el 1200 antes de Cristo hasta el 146, y en este largo periodo surgen nociones estéticas que se deben cumplir en la edificación, y bueno, surge un conjunto de principios de equilibrio, de proporción, de medida, que se conocieron como órdenes, de los cuales posteriormente vamos a ver los 3 órdenes que se desarrollan. La arquitectura, pues, guarda características importantes porque es una arquitectura reflexiva y racional. Reflexiva nos hace pensar en muchas cosas, y racional porque todos los componentes que forman parte de ella tienen una razón de ser. Esta razón se expresa en la repetición de formas, en la articulación de las mismas. Hay una separación entre caos y cosmos, y propiamente se adopta el cosmos, que es orden y armonía, dentro de la representación artística. El orden se manifiesta en la utilización de módulos y proporciones, y existe una actitud analítica apoyada en la geometría y en las matemáticas. Las características importantes de la arquitectura griega se basan en el sistema trilítico o arquitrabado. Este sistema trilítico o arquitrabado no se refiere a otra cosa que a 3 elementos, 2 elementos verticales y un elemento horizontal. Esto es conocido como el sistema trilítico, los 3 elementos que componen este sistema constructivo, que ya anteriormente habíamos estudiado y habíamos visto también, por ejemplo, en la prehistoria, 2 monolitos de piedra verticales con otro horizontal. El hombre perfecciona, evoluciona en su pensamiento y desarrolla estos sistemas, que también puede ser conocido como un sistema arquitrabado. Este elemento horizontal que descansa sobre las columnas se conoce como arquitrabe. Existe simetría dentro de la arquitectura de los griegos, es decir, que si nosotros cortamos en 2 planos la construcción o el edificio, estos 2 planos tienen que ser iguales o idénticos. Entonces a esto se refiere la simetría. El refinamiento óptico se refiere a estudios que hicieron los griegos sobre percepción y perspectiva, con los cuales desarrollan algunos datos muy interesantes. Nosotros pensaríamos que la distancia que existe entre cada columna es igual, sin embargo, no es así. Esto lo hicieron los griegos con la intención de que el edificio, desde donde fuera observado, pareciera que la distancia que se guarda entre columnas sea la misma, con el fin precisamente de mantener o de buscar ese principio de armonía. Otro dato curioso, interesante de refinamiento óptico es que en primera instancia las columnas parecen seguir un eje vertical rectilíneo, pero tampoco es así. Existe un pequeño abultamiento en este sentido. En la parte del centro, las columnas se ensanchan. Estoy exagerando un poco aquí la representación, pero no son rectilíneas. En la parte del centro se ensanchan un poco más para crear precisamente este efecto de que parezcan rectilíneas, y volvemos a lo mismo. Todo esto lo hacen con el fin de crear proporción y armonía al ojo humano. Es una cuestión de percepción que, si ustedes quieren, pueden abundar un poco más en esta búsqueda del refinamiento óptico de la arquitectura griega y van a encontrar datos muy interesantes. Respecto también a la proporción, el hombre es la medida de todas las cosas, como lo decía en su axioma Protágoras, y desarrollan una arquitectura propiamente monumental, pero en base a la medida del hombre. La arquitectura sirve como soporte de la escultura, es decir, la escultura está también intrínseca en las manifestaciones arquitectónicas que los griegos logran desarrollar.
Y bueno, es muy interesante ver cómo propiamente después los griegos decoran estos edificios, el templo, que es el edificio por excelencia que desarrollan los griegos y que anteriormente este templo ya se había desarrollado en las culturas prehelénicas, es decir, por los micénicos. En el siglo VII ya se había desarrollado esta estructura de templo que contenía también precisamente una figura de un dios. La diferencia del templo micénico con el templo griego es que el templo micénico era de madera. Todos los elementos que ustedes ven estaban de una u otra forma, sobre todo los elementos principales ya existían en el templo micénico, pero eran de madera. Y los griegos evolucionan y hacen sus templos de materiales más resistentes. Y bueno, dentro de las características importantes del templo, que es importante mencionar aquí con ustedes que el templo guarda una figura regular. El templo griego tiene una figura rectangular y está rodeado por columnas. En el interior, el templo más básico tiene una capilla al centro, de lo cual dentro de esa capilla se ubica la figura de la divinidad o del dios al que se adora, y el resto es un pasillo circundado por estas columnas. Es importante mencionar que este templo se encuentra elevado, siempre se encuentra elevado, y lo podemos observar acá también en esta escalinata. Tiene un significado de mencionar que lo sagrado, de hacer ver que lo sagrado está por encima de lo terrenal. Y bueno, dentro de los elementos básicos, importantes del templo, pues encontramos la columna, encontramos también el elemento que se denomina arquitrabe y un elemento que es muy importante, que lo vamos a ver cómo evoluciona con otras culturas y en otros periodos artísticos posteriores a Grecia, que es el friso. Prácticamente estos tres elementos componen el templo griego. Prácticamente desde una perspectiva muy simple para memorizarlo, pero el templo griego contiene más elementos, como lo podemos ver dentro de este esquema, que vemos la crépida, que es este basamento que ya les decía yo que está elevado, por lo regular siempre son 3 escalones los que se subía, que quiere decir que el templo estaba elevado de unos 45 a 60 centímetros. Luego tenemos la parte sobre la que es la que propiamente ya es el piso del templo, que se conoce como estilobato, las columnas, la arquitrabe, las cornisas, que son propiamente los remates del frontón, el frontón, que es este elemento triangular que ustedes van a ver posteriormente. Hay algunas esculturas dentro del frontón, unos relieves. La cubierta, que es una cubierta inclinada, se denomina a dos aguas porque precisamente permite la escorrentía del agua de la lluvia hacia los costados, entonces es hacia los dos costados, y es por eso el nombre de a dos aguas. Posteriormente ustedes también en construcción encontrarán que hay cubiertas a otro tipo de inclinaciones que también pueden ser a 3 o 4 aguas. Bueno, estos son los elementos más importantes propiamente del templo.
pero no es la única arquitectura que llegan a desarrollar los griegos. Sin embargo, sí es una de las arquitecturas más importantes dentro de la cultura griega. Y un dato curioso es que al templo no tenían acceso, pues, todas las personas. Es decir, el templo estaba destinado a la divinidad, pero solamente podían entrar sacerdotes y algunas personas importantes como gobernantes. Bueno, dentro de los templos más reconocidos podemos encontrar el Partenón. El Partenón ha sido objeto de estudios de geometría, donde pues ha resultado esto que ya les decíamos hace rato, que es el uso del rectángulo de oro. Si bien es cierto, ustedes recordarán que partíamos nosotros, cuando yo les dije que utilizaban formas regulares, que era el cuadrado y el círculo, esto parte de un cuadrado. Si nosotros ese cuadrado lo partimos y tomamos de repente otras relaciones también importantes, vamos a encontrar, por ejemplo, esto. ¿De dónde surge esta situación del rectángulo? Este elemento que pinté en rojo es el mismo si nosotros lo desdobláramos. Y aquí surge pues entonces esta figura del rectángulo como tal, que se dice que es el rectángulo de oro. ¿Por qué? Porque dentro de este rectángulo, de este cuadro, se inscribe un rectángulo que a su vez contiene otro rectángulo, que a su vez contiene otro rectángulo con otro cuadro, y bueno, así sucesivamente. Y dentro de, de los vértices de estos rectángulos hay una espiral. Y aunque la definición resulta abstracta y algo difícil de entender, la aplicación de la proporción áurea es importante dentro de la arquitectura, de la fotografía, de la pintura. Y a lo que se refiere esta representación gráfica de la proporción áurea es que se obtiene una serie de rectángulos y que uniendo sus vértices se obtiene esta espiral que también ha sido conocida como espiral de oro, y que esta espiral se encuentra frecuentemente en la naturaleza. Dos ejemplos de ellos son las conchas marinas y las semillas de girasol. Entonces, pues se ha relacionado toda esta arquitectura de los griegos con la geometría sagrada y con lo que existe dentro de los sistemas naturales. Por eso es que volvemos a las características que ya encontrábamos anteriormente de los sistemas naturales. Bueno, seguimos avanzando. Otro aporte importante de los griegos dentro de la arquitectura es el ágora. El ágora es el antecedente más remoto de la plaza pública, y el ágora se refiere a todo el espacio que existe entre edificios de carácter público, privado, sagrado, pero el ágora es todo el espacio abierto que se puede recorrer entre la polis, es decir, entre la ciudad. Y se le conoce un término que utilizaban los griegos, era la estoa, que es el paseo público, este recorrido que se daba, que en muchas ocasiones se dice que los filósofos hacían este recorrido cuando estaban debatiendo algún tema o formulando algún axioma.
hacían este recorrido. El ágora, pues, es un espacio cívico, es un espacio multifuncional, es un espacio polivalente, es un espacio donde se pueden desarrollar muchas actividades comunitarias. También podemos encontrar, ya decíamos, por la cosmovisión del mundo que tienen los griegos y porque adoran a muchos dioses, un espacio importante para ellos que es la Acrópolis, que es el espacio sagrado que se encuentra sobre una montaña, nuevamente en este sentido de darle pues un realce propiamente a este espacio sagrado, es decir, elevarlo. Enseguida tenemos pues un ingreso, hay solo un ingreso a este espacio sagrado y dentro de él podemos encontrar pues distintos templos que están dedicados a dioses y que en este sentido conforman este conjunto sagrado. Tenemos el altar de Atenea, está el Partenón, el altar de Zeus, el templo de Artemisa, el templo de la diosa Nike. Entonces, dentro de este espacio sagrado, pues es propiamente un espacio para el culto, pero también una característica importante de por qué se da en este sentido es porque ustedes recordarán, se los mencioné anteriormente, que las personas no tenían acceso al interior de los templos. Podían estar por fuera de los templos, pero no en el interior. Al interior solamente tenían acceso los sacerdotes propiamente. Entonces, esto es pues interesante también dentro de lo que se denomina como los ejemplos de la arquitectura griega, este espacio sagrado conocido como la Acrópolis, que se encuentra en una montaña que se encuentra elevado propiamente. Otra aportación muy interesante de los griegos es el teatro. El teatro es una creación que, pues en este sentido, nos ayuda a entender la naturaleza y a entender en este sentido cómo podemos conjugar la arquitectura con el contexto geográfico. Los griegos supieron entender muy bien este binomio de naturaleza y arquitectura y sobre laderas logran crear teatros, aprovechan la pendiente de la ladera para dirigir las vistas de la audiencia y bueno, el teatro se compone de tres partes principales: la orquesta, que es donde se lleva a cabo el acto; la escena, que es el fondo de la orquesta; y las gradas, que es donde la audiencia puede observar el acto desarrollado. El teatro, pues, es una herencia arquitectónica y cultural que los griegos heredan a las sociedades modernas y que posteriormente en la arquitectura nos daremos cuenta cómo va evolucionando este tema. Pasé un poco rápido esto de las cariátides que se encuentran también en el Erechtheion, que es otro recinto sagrado que está dentro de la Acrópolis. Las cariátides, ustedes saben que son columnas con formas humanas que también ya los egipcios habían utilizado. Lo paso un poco más rápido para entrar en materia propiamente de lo que son los órdenes. Existieron, ya decía yo, principios de equilibrio, proporción, medida, que se conocieron como órdenes. Y en este sentido, los griegos desarrollaron tres órdenes. Los órdenes no son otra cosa que las columnas, pero trabajadas de una manera distinta. En este sentido, el orden dórico es el primero,
Después tenemos el orden jónico y el orden corintio. ¿Cómo podemos distinguir los tres órdenes que en apariencia pueden parecernos pues muy similares? Bueno, el orden dórico carece de base y su capitel es un capitel muy sencillo. Para el orden jónico, sí se desplanta sobre una base y el capitel tiene una forma de dos espirales. Es un capitel con volutas. Y dentro de lo que es el orden corintio, podemos encontrar dentro de lo que tenemos aquí en el orden corintio, podemos encontrar que en el orden corintio también existe una base y esta base es similar a la del jónico, un poco diferente, y tiene un capitel con hojas de acanto. Las hojas de acanto son hojas de una planta, de un árbol que era muy común para los griegos y por eso es que ellos lo representan quizás como un simbolismo de este árbol, estas hojas de acanto, con eso rematan este último orden que se conoce como corintio. Una disculpa, se movieron un poco las diapositivas, pero bueno. Dentro del análisis que podemos hacer también rápidamente de la arquitectura griega, encontramos lo que es la representación de la vivienda. Es una vivienda muy sencilla, no es una vivienda tan desarrollada como la vivienda romana que veremos posteriormente, pero dentro de las cosas destacables de esta vivienda podemos encontrar que hay por lo menos, aunque sea muy reducido, un espacio abierto. Este espacio abierto ayuda a ordenar un poco la distribución del resto de los espacios de la casa. Este espacio abierto por lo regular siempre está centrado. Otro punto importante es que son muy funcionales las casas, es decir, cumplen prácticamente la función de pernoctar o de comer, dormir, y se encuentran los espacios distribuidos prácticamente por pasillos que nos conducen a las habitaciones que contiene este espacio conocido como la casa griega. Algo a destacar también de los griegos es, bueno, pues el urbanismo. El urbanismo que propiamente se da obedeciendo a las relaciones de pues la vida diaria que ellos llevaban a cabo y a los espacios que también propiamente los mismos griegos utilizaban. Esto ocasiona que se dé una serie de relaciones que producen que se formule una traza dentro de estas polis que ellos denominaban ciudades. La polis es todo esto que contenía un ágora, un teatro, la acrópolis, un estadio, todo lo que permitía que los griegos como sociedad pudieran desarrollarse. Entonces, hay grandes aportes dentro del urbanismo porque empiezan a formular estas relaciones entre los espacios que son muy importantes para el urbanismo moderno. La relación que debe tener una vivienda con los espacios para el cultivo de la personalidad, como lo son las escuelas, los templos, las bibliotecas,
cómo debe relacionarse la vivienda con los espacios del trabajo, cómo debe relacionarse la vivienda con los espacios para el entretenimiento, los teatros, las unidades deportivas, los estadios, y cómo se desarrolla, por ejemplo, veíamos con ellos a través de una calle principal. Nosotros también tenemos vialidades principales y vialidades secundarias. Entonces hay grandes aportes dentro de la estructura del urbanismo de los griegos a las sociedades modernas, a las ciudades modernas. Finalmente, pasamos rápidamente a ver dos temas importantes también de manifestaciones artísticas del arte griego. El arte griego se distingue por su armonía, por las proporciones, por la perfección del tipo, y dentro de la escultura la podemos dividir para entenderla más claramente dentro de tres periodos: el periodo arcaico, el periodo clásico y el periodo helenístico. ¿Cuáles son las características de la escultura del periodo arcaico? Bueno, las esculturas son muy frontales, están hechas para ser vistas de frente, carecen de detalles, no están muy resaltadas en detalles, son figuras muy sencillas, son figuras con expresiones muy rígidas, y en este sentido, la única expresión que resalta es en los ojos, que son, se les denomina ojos almendrados, porque tienen esta figura de una almendra y una sonrisa un poco rígida, es una sonrisa denominada arcaica. Estas son como las características más importantes de la escultura que se desarrolló en este periodo. La escultura clásica tiene un mayor naturalismo, es decir, es más natural, más apegada a la realidad, hay proporción y equilibrio. Esta escultura, por lo regular, los temas que se representan son atletas desnudos, con una expresión serena. Una expresión serena es una expresión sin gestos, y hay también ya una representación de movimiento en esta escultura clásica. Y finalmente la escultura helenística. Esta escultura ya adquiere un mayor realismo, se abandona la serenidad, los rostros tienen una expresión, si ustedes lo observan, hay una expresión en los rostros, hay un mayor número de detalles en los músculos, en los detalles del cuerpo humano, en el pelo, en la barba, en el tema de los elementos como la tela o la figura animal también. Si ustedes observan, todos los elementos que componen ya esta escultura, pues expresan un mayor dinamismo, expresan movimiento y hay dramatismo. Y en este caso, pues los temas son variados. Respecto a la pintura, en Grecia la pintura es una de las disciplinas más difíciles de analizar objetivamente, debido a que, pues, gracias a la erosión natural o al vandalismo, a las guerras, pues se perdió parte importante de lo que son las pinturas de la cultura griega, y por ahí algunas se han rescatado en tablas o en grandes pedazos de piedra que nos hacen ver cómo era la pintura griega. Sin embargo, para poderla entender, nos podemos remitir a la cerámica, de la cual sí hay bastante número de piezas y que expresan cosas importantes acerca de la pintura, como la economía de los detalles, carecen de muchos detalles la pintura, las figuras se refinan, hay una búsqueda de nuevas vistas del cuerpo humano y de sus partes, movimientos, formas. Si ustedes observan las pinturas que están en la imagen, hay algunas formas que están hincadas, otras sobre un caballo, otra en el suelo, la otra forma está sentada. Todas estas formas humanas, pues ahí está esta búsqueda. Se mantiene un perfil lateral que es conocido como el perfil griego. Se avanza también en los efectos de la tridimensionalidad.
si ustedes observan las pinturas, se alcanzan a ver tridimensionales con movimientos muy sencillos, como una pierna delante de la otra, el costado del gladiador muestra alguna sensación de tridimensionalidad, pero no será hasta la etapa del Renacimiento donde todos estos aspectos en la pintura se reafirmen, se reafinen y haya un cambio notable, ¿no? Aquí pues prácticamente se ponen o se llevan a la práctica fórmulas básicas de perspectiva, como la superposición de figuras. Con esto empiezan ellos a querer crear una noción de perspectiva, de qué está adelante y qué está atrás, o de qué está arriba o abajo, según la escena que quieran representar. Ustedes lo pueden ver ahí en el jarrón, en la escena de donde está el caballo y los gladiadores. Hay una persona que está abajo, otra arriba, igual en la escena del plato donde se observa un ave. Entonces empiezan a querer incursionar en este tema de la perspectiva. Pues finalmente el legado que nos deja la cultura griega a Occidente y al continente americano propiamente, a los países colonizados por países europeos, es muy importante. Los griegos crearon o hicieron arte y arquitectura para contemplarla, con un gran carácter visual, con una noción de lo bello. Y aquí una reflexión importante para nosotros como arquitectos, que lo bello es todo aquello que guarda proporción y armonía. Hacen un énfasis en la forma, que hoy en día también los arquitectos buscan afanadamente la forma, pero pocos logran ese encuentro con esa búsqueda incesante de la forma, y hay una tendencia a perfeccionar el tipo, que es también una característica de los arquitectos modernos, porque estamos tratando siempre de perfeccionar el tipo de lo que hacemos, aunque hoy en día no se compara la arquitectura, que es más simple, los sistemas constructivos que se realizan y que todo obedece precisamente a este sistema que nos ata de manos, que nos condiciona en el tiempo, que nos condiciona en nuestras formas de vida, que es el capitalismo, y que hay esta tendencia a hacer las cosas rápido y a carecer de detalles. Hoy en día la arquitectura es más sencilla, mucho más sencilla que todo esto que estamos estudiando de las civilizaciones antiguas.